Cuando Edith Stein, la última de 11 hermanos, nació en Breslau el 12 de octubre de 1891, la familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta hebrea, el día de la expiación. Esto hizo más que ninguna otra cosa que su madre tuviera una especial predilección por su hija, la más pequeña. Precisamente, esta fecha de su nacimiento fue para la carmelita casi un vaticinio. En el año de 1913, la estudiante Edith Stein se fue a Gotinga para asistir a las clases universitarias de Edmund Husserl, de quien llegó a ser discípula y asistente. Consiguió con él el doctorado. Por aquellos tiempos, Edmund fascinaba al público con un nuevo concepto de verdad. El mundo percibió no solamente que existía de forma kantiana como percepción subjetiva. Sus discípulos entendían su filosofía como un viraje hacia lo concreto, retorno al objetivismo. Sin que él lo pretendiera, la fenomenología condujo a no pocos discípulos y discípulas suyos a la fe cristiana. En Gotinga, Edith Stein se encontró también con el filósofo Max Scheler, y este encuentro atrajo su atención sobre el catolicismo. Pero todo esto no la hizo olvidar el estudio con el que debía ganarse el pan y el futuro, y en 1915 superó con máxima calificación el examen de Estado. No obstante, no comenzó el periodo de formación profesional. Al estallar la Primera Guerra Mundial, ella escribía: "Ahora ya no tengo una vida propia". Siguió un curso de enfermería y prestó servicio en un hospital militar austriaco. Fueron tiempos difíciles para ella. Atendía a los ingresados en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano, viendo morir de hambre en la flor de su juventud. Al cerrar el hospital militar en 1916, siguió a Husserl, a Friburgo, en Brisgovia, donde obtuvo el doctorado summa cum laude, como una tesis sobre el problema de la empatía. En enero de 1922, Edith Stein se bautizó. Era el día de la circuncisión de Jesús, la acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Había dejado de practicar mi religión hebrea y me sentía nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios. Ahora tendrá siempre conciencia, y no solo intelectualmente, sino de manera tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo. En la fiesta de la Candelaria, una fiesta cuyo origen se remonta también al Antiguo Testamento, fue confirmada por el obispo de Spira en su capilla privada. Después de su conversión, lo primero que hizo fue volver a Breslau. «Mamá, soy católica». Las dos lloraron. Inmediatamente después de su conversión, Edith Stein aspira a entrar al Carmelo, pero sus consejeros espirituales, el vicario general de Spira y el padre Prisguara, le impidieron dar este paso. Acepta entonces un empleo de profesora de alemán e historia en el Instituto y Seminario para Maestros del Convento Dominico de Magdalena de la Spira hasta Pascua de 1931. Por insistencia del archiabad Rafael Walsel del convento de Beuron, hace largos viajes para dar conferencias, sobre todo sobre temas femeninos. Durante el periodo inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión, creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. En 1932 se le asigna una cátedra de la institución católica, el Instituto de la Pedagogía Científica de Münster, donde tiene la posibilidad de desarrollar su propia antropología. Aquí encuentra la manera de unir ciencia y fe y de hacer comprensible esta cuestión de otros. Durante toda su vida solo quiso ser instrumento de Dios. Quien viene a mí, deseo conducirlo a él, decía. En 1933, la noche se cierne sobre Alemania.
Había oído ya antes algo sobre las severas medidas contra los judíos, pero ahora comencé de pronto a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su pueblo y que el destino de este pueblo era también el mío. El artículo de la ley de los nazis sobre la raza ariana hizo imposible que continuara su actividad docente. Si aquí no puedo continuar, en Alemania ya no hay posibilidades para mí. Me había convertido en una extranjera en el mundo, decía. El 14 de octubre, Edith Stein entra en el monasterio de los Carmelitas de Colonia. En 1934, el 14 de abril tuvo su gran ceremonia de toma de hábito. El archiabad de Beurón celebró la misa. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Escribe en 1938, bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios que entonces comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo, que había aceptado el nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor esas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz, aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto, puesto que es un secreto. El 21 de abril de 1935 hizo los votos temporales. El 14 de septiembre de 1936, en el momento de renovar sus votos, murió su madre en Breslau. Hasta el último momento mi madre ha permanecido fiel a su religión, pero puesto que su fe y su firmeza confianza en su Dios fue lo último que permaneció vivo en su agonía, confío en que haya encontrado un juez muy clemente y que ahora sea más fiel abogada, para que también yo pueda llegar a la meta. En el recordatorio de su profesión perpetua, el 21 de abril de 1938, hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz, al que dedicara su última obra, que ya solo en amar es mi ejercicio. La entrada de Edith Stein en el convento de los Carmelitas no fue una huida. Quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano. Y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios. Dio cuenta a Dios sobre todo su pueblo. El 9 de noviembre de 1938 se puso de manifiesto ante todo el mundo el odio que tenían los nazis a los judíos. Arden las sinagogas, se siembra el terror entre las gentes judías. La Madre Superiora de la Sor Teresa Benedicta de la Cruz, la noche del fin del año de 1938, cruza la frontera de los Países Bajos y la lleva al monasterio de los Carmelitas de Ech, en Holanda. Allí redacta su testamento el 9 de junio de 1939. Ya desde ahora acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me ha destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y muerte, de manera que el Señor sea reconocido por todos los suyos y que su reino venga con toda su magnificencia para la salvación de Alemania y la paz del mundo. Al amanecer del 7 de agosto sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murió en las cámaras de gas de Auschwitz. Con su beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987, la Iglesia rindió honores, por decirlo con palabras del sumo pontífice San Juan Pablo II, a una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado Jesucristo, y como judía a su pueblo.